Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema del marketing agroindustrial, teniendo como elementos fundamentales la agroindustria como proceso, sus perspectivas y sus mercados. Como ustedes bien saben, al abordar nuestro objeto de estudio, lo hacemos desde una perspectiva general que tiene y está asociada con el marketing en general. Pero tenemos un caso especial el día de hoy, es el de un marketing específico y es el agroindustrial. Vamos a analizar o vamos a definir en alguna medida desde el punto de vista conceptual qué es una agroindustria, cómo se da ese proceso, cuál es la clasificación internacional de las actividades de esa agroindustria y elementos fundamentales de su perspectiva y de los mercados en los cuales coloca bienes, productos, servicios en diferente oportunidad. Empecemos, por supuesto, definiendo qué es la agroindustria, cuál es el concepto de agroindustria y en qué se diferencia un poco de esa cadena de transferencia que va desde lo extractivo, desde lo agropecuario, forestal o biológico, hasta llegar hasta el consumidor final. Entonces podemos definir agroindustria como, y perdónenme que sea literal porque es una definición creada para esta sesión en especial, como el segmento de la industria y actividad económica que se encarga de los procesos de transformación, fabricación, producción, intervención y distribución de bienes y productos o servicios cuyos insumos provienen del sector agropecuario, forestal, pesquero o biológico. Su principal función es la compra y almacenamiento, así como la transformación, empaque y venta de productos cuyos insumos proceden de estos sectores anotados anteriormente. Sobre la base de esa definición, entonces entramos y profundizamos en el tema que nos atañe, que es el marketing agroindustrial. Recuerden ustedes que hay dos definiciones, pero en primera instancia, en términos de ventajas comparativas, relativas y absolutas, o competitivas, relativas y absolutas, lo definimos en términos de usabilidad o de instrumentalización y de fácil recordación. Ese marketing agroindustrial está definido como la colocación de productos, bienes o servicios de origen agroindustrial con precios adecuados, distribución adecuada y promoción adecuada. En ese sentido seguimos la orientación del seminario en una definición pragmática, pero que recoge las aspiraciones de todos los miembros de la cadena de transferencia. En ese proceso, por supuesto, podemos denotar algunos elementos o representaciones que le son muy propios, teniendo en cuenta los orígenes de la materia prima que va a ser transformada, procesada y que va a ser parte de productos, bienes o servicios de tipo final o que llegan al consumidor directamente. Ya se dice que ese sector primario en algún momento, el agrícola, el pecuario, el pesquero, el forestal y biológico, surgen esos insumos que van a integrar los productos. Y por supuesto el sector secundario, el que nos tiene en estos momentos aquí, se encarga de hacer esa recolección o de acopiar, transformar y comercializar esos productos que surgieron de insumos o de materia prima de estos subsectores. Cuando hablamos de comercializar, nosotros hacemos un enfoque de marketing en términos no solo estratégicos, sino en términos instrumentales, como lo habíamos dicho. Por eso decimos que sobre la base del sector primario, con el apoyo del sector secundario, integrando esos insumos o esas materias primas, llegamos finalmente a los productos finales, que son lo que en esencia representan la contribución de la agroindustria a la industria en general y a la economía de un país.
Pero dentro de esas definiciones conceptuales encontramos algunas que vale la pena analizar para diferenciarlas en la medida en que vamos abordando nuestro objeto de estudio. Encontramos los tipos de agroindustria, dos tipos muy claros. La alimentaria, como su nombre lo dice, orientada a satisfacer las necesidades, los deseos, las expectativas, en algún momento a dar beneficios en términos de satisfacer necesidades de primer orden o de primer nivel, las que tienen que ver con la supervivencia humana, que es la agroindustria alimentaria, y otra que no necesariamente tiene que ver siempre con lo alimentario, pero que tiene que ver como soporte de otro tipo de industrias, o para satisfacer otro tipo de beneficios, atributos o satisfactores, que es la no alimentaria. Con el surgimiento y la propuesta que se entrega en la anterior definición de agroindustria, integrando lo biológico, pues por supuesto que surgen otras ramas que tendrían que ver con otro tipo de industrias, pero vamos entonces a enfatizar en la medida en que lo que busca estos tipos de agroindustria es satisfacer pues necesidades humanas y organizacionales. ¿Cuándo son humanas? Cuando el bien, producto o servicio llega al consumidor final. ¿Y cuándo podrían considerarse no humanas? Cuando van orientadas en primera instancia a otros tipos de industrias o a industrias no alimentarias, pero que después son consumidas por clientes externos de la organización en la cual estamos ejerciendo nuestra labor cotidiana. Por supuesto, todo esto sobre la base de la calidad total y considerando esos insumos y esas materias primas en una forma especial y generando valor, generando satisfacciones, generando y colmando necesidades, deseos y expectativas. Sobre la base de eso también tenemos en cuenta la clasificación internacional que tienen que ver con esas actividades económicas que hacen parte de la agroindustria. Fíjense que no solo es la producción inicial como explotación del sector primario, sino que hacen parte del sector industrial. Y tengo aquí una clasificación de la ONU hacia 2005. Desafortunadamente no encontré una fuente más cercana y veo que en alguna medida este tipo de clasificación de pronto fue abandonado para integrarlo a una cadena más amplia que viene desde la producción inicial, es decir, en el caso agro, la explotación en finca, o la explotación en ganadera, o la explotación piscícola, o la explotación biológica inicialmente, hasta llegar finalmente con los productos finales a los consumidores. Entonces en esto me atrevo a retomar esa clasificación que es sobre la base de internacionalizada de las Naciones Unidas. Esas actividades económicas, y vale la pena detallarlo para tenerlo claro de pronto para una clasificación interna nuestra por el momento, porque no tenemos otra que sea tan grande y que cope todos esos productos, que en alguna medida podrían ser más específicos, pero que están agrupados en esta clasificación. Inicialmente, la matanza de ganado, la preparación y la conservación de la carne, y todos sus productos derivados, por supuesto. Fíjense ustedes que aquí no tiene que ver con la generación del ganado desde el momento en que se empieza a explotar inicialmente, sino ya tiene que ver con su sacrificio y de ahí en adelante hasta llegar en algunos casos a la mesa de los hogares de la economía en la cual estamos ubicados. Tenemos también la fabricación de productos lácteos. Por supuesto, ustedes saben la gran variedad que tenemos de este tipo de productos y los valores agregados que encontramos en todos ellos. Entonces, pues no voy a ser exhaustivo en definir claramente y específicamente el queso X o el queso Y o el yogur X o el yogur Y, con todos los beneficios, atributos y satisfactores que tiene, sino que lo vamos a hacer a nivel general. Encontramos también el envasado y la conservación de frutas y legumbres,
Como ustedes saben, las grandes superficies y los grandes almacenes y las tiendas mega pues proveen a la sociedad de este tipo de productos para satisfacer esas necesidades alimentarias. Encontramos también la elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos. Se incluye la captura. Acá en el caso de lo natural, fíjense ustedes que acá se incluye la captura cuando, entre comillas, la explotación se da a cielo abierto por algunos barcos que van al mar y recogen esa pesca, que no necesariamente ha tenido que ver con el cultivo de este tipo de especies, sino que obedece al ejercicio de la soberanía de los países de capturar estos productos. La misma captura, pues sin ser necesariamente un proceso industrial, pero lleva a pensar que el proceso va desde ese comienzo. La fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Los productos de molinería. La fabricación de productos de molinería. En algún momento no entiendo por qué se presenta esta diferenciación en clasificación dentro de estos dos, pero valdría la pena en algún momento, si fuese vigente, pues analizarlo. Las fábricas y refinerías de azúcar, la fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería que tengan que ver con este insumo, la elaboración de productos alimenticios diversos, la elaboración de alimentos preparados para animales, la elaboración de compuestos dietéticos y otros, las industrias vinícolas, las bebidas malteadas y malta, la fabricación de cerveza, la elaboración de malta, la preparación de tabaco y fabricación, la preparación de la hoja de tabaco. No encuentro tampoco y no entiendo un poco esta diferenciación. La elaboración de otros productos de tabaco, picadura, etcétera. El hilado, tejido y acabado de textiles de origen de estos subsectores de los cuales hemos hablado. La preparación de fibras animales para hilado. La desfibración y preparación fuera del establecimiento agrícola de fibras duras y vegetales. Los hilados de fibras minerales, los hilados de algodón, el hilado y tejido de fibras duras vegetales, sacos y empaques, la fabricación de condelería, la fabricación de condelería de algodón, la fabricación de condelería de fibras duras vegetales, la industria del cuero, las curtiduras o curtiembres y talleres de acabado, la industria de preparación y teñido de pieles, los aserraderos, talleres de cepilladura, el aserradero de madera, la conservación y tratamiento de madera. El cepillado de madera incluye fabricación de listón y moldura en blanco. Ya en términos de lo biológico son desarrollos que se han dado recientemente, entonces no encontramos esa clasificación muy cercana. Pero, por otro lado, encontramos la clasificación del proceso anterior, es decir, lo que tiene que ver con la explotación de la agricultura, la ganadería, la caza y las actividades de servicios conexas en el proceso anterior a la industrialización, o sea, la intervención de la agroindustria para la generación de bienes, productos o servicios finales o intermedios. Cuando hablo de finales es que va directamente al consumidor, y cuando hablo de intermedios es que son productos orientados hacia la producción de otros tipos de productos. Entonces este sería retomaríamos los elementos no como las actividades propiamente de la agroindustria, sino las actividades anteriores, o sea, la que surten de insumos a la agroindustria. Este es más actual, es de 2020 y es la adaptada por el DANE de esa clasificación internacional. Entonces, en esa medida vale la pena pues pensar como elemento constitutivo respecto a los insumos o la materia prima utilizada para estos bienes, productos y servicios que son los que entrega la agroindustria para consumo de
la sociedad. Inicialmente, dentro de esa gran clasificación, encontramos los cultivos agrícolas transitorios, y dentro de ellos el cultivo de cereales, excepto el arroz, legumbres y semillas oleaginosas. Clasificado independientemente el cultivo de arroz, cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, el cultivo de tabaco, el cultivo de plantas textiles, otros cultivos transitorios, los cultivos agrícolas permanentes, y dentro de estos cultivos agrícolas permanentes el de frutas tropicales y subtropicales, el cultivo de plátano y banano, el cultivo de café, el cultivo de caña de azúcar, el cultivo de flor de corte. Fíjense, por ejemplo, en este cultivo de caña de azúcar encontramos dos elementos, uno que haría parte de la agroindustria alimentaria, el azúcar para consumo humano, pero también habría uno que es el insumo que sirve para producir biodiesel, ¿sí? O otro tipo de carburantes o biocombustibles. Entonces ahí tenemos las dos orientaciones entre los productos alimentarios y los no alimentarios en el caso de la caña de azúcar. Encontramos también dentro de los no alimentarios el cultivo de flor de corte. Encontramos también el cultivo de la palma de aceite y palma africana y otros frutos oleaginosos, el cultivo de plantas con las que se preparan bebidas, el cultivo de especies y de plantas aromáticas y medicinales, y otros cultivos permanentes. También encontramos la propagación de plantas, actividades de los viveros, excepto viveros forestales, es decir, aquellos que están orientados hacia la colocación de dichos productos a nivel intermedio. Eso es lo que tiene que ver con la agricultura. En parte lo de la ganadería lo encontramos con la cría de ganado bovino y bufalino. Aquí ha habido un cambio en los últimos 15 años. Recuerden ustedes que la explotación o la cría de ganado de búfalos pues es muy reciente, más o menos data de hace 15 años. La cría de caballos y otros equinos, la cría de ovejas y cabras, la cría de ganado porcino, la cría de aves de corral, la cría de otros animales, la explotación mixta agrícola o pecuaria, puede ser de agropecuaria también, o puede ser solo agrícola, o puede ser solo pecuaria, y encontramos también las actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades posteriores a la cosecha, pero que están orientadas hacia la explotación inicial de estos bienes que se convierten en insumos posteriormente para la agroindustria. Encontramos las actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y actividades posteriores a la cosecha. El tratamiento para semillas, la caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicio conexas, la silvicultura y extracción de madera o la agroforestería o la explotación forestal, se podría llamar así, la silvicultura y otras actividades forestales, la extracción de madera, la recolección de productos forestales diferentes a la madera. Vamos a suponer que el bambú, si fuera ilícito en su explotación o cumpliendo con las normas legales cuando es lícito. Y algunos servicios de apoyo a la silvicultura, pesca y acuicultura, pesca marítima, pesca de agua dulce, la acuicultura marítima y también por supuesto la de agua dulce. Recuperando el acervo que hemos tenido en sesiones anteriores en este seminario, recuperamos entonces lo que tiene que ver con la definición del marketing en términos de lo que se vio inicialmente. Y es que el marketing, como filosofía gerencial, decíamos, es el direccionamiento organizacional en búsqueda de satisfacer las necesidades, deseos o expectativas de grupos e individuos por medio de productos, bienes, servicios o ideas. Ese es desde la perspectiva organizacional. Pero decíamos que mnemotécnicamente nosotros íbamos a abordar una definición que por una parte es más pragmática, pero por otra parte nos orienta respecto al actuar en esta área. Es que
El marketing es la colocación del producto adecuado, al precio adecuado, con la distribución adecuada y la promoción adecuada. En ese orden, ¿sí?, en el cual está enunciado como proceso. Sobre la base de ese orden, vamos a generar en alguna medida el desarrollo organizacional sobre la base de utilizar estos instrumentos de marketing para apropiarnos por una parte del valor agregado de nuestros productos, colocándoles con mayor facilidad a nuestros consumidores. Pero como este es un marketing específico, entonces debemos colocarles el apellido a ese marketing, y es el marketing agroindustrial, que consiste en la colocación de productos de origen agroindustrial desarrollados, hechos, transformados, producidos, ¿sí?, sobre la base de insumos del sector agropecuario, de lo forestal, de lo piscícola, de lo biológico, con precios adecuados, con una distribución adecuada y una promoción, por supuesto, adecuada. Si bien es cierto que hemos definido el concepto de marketing anteriormente, pues vale la pena profundizar un poco, aunque tangencialmente lo hemos tenido en cuenta, sobre el concepto del sitio a donde vamos a colocar nuestros productos. Y es precisamente ese sitio, desarrollado en términos generales, en el cual definición conceptualizamos lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Inicialmente el concepto de mercado podemos definirlo como un sitio, porque hay dos perspectivas, pero también lo podemos definir desde una perspectiva cuantitativa. Pero para esto definimos qué es oferta. Entonces, oferta es el número de unidades o son los productos que son colocados para la venta en el mercado. Para no utilizar el término contrario, que sería demanda, son los productos que se colocan para que demanden los consumidores, en el caso de los consumidores finales, o los productores en el caso de la demanda intermedia. Pero para evitar confusiones, la oferta también podría ser, que es el número de unidades colocadas en alguna medida en el mercado para la venta. Y la demanda es, o son mejor, los productos que solicitan los posibles consumidores, posibles usuarios o posibles beneficiarios del producto del cual estemos hablando. Y habrá equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda en términos cuantitativos. Es decir, si a nivel Colombia se exigen 10.000 toneladas de carne en determinado periodo, la gente demanda eso y se produce ese mismo de unidades, habrá un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que no representaría mayores traumatismos y daría estabilidad al precio. Son mercados en alguna medida hipotéticamente perfectos, ¿sí?, pero ocurre que a veces en nuestros productos, por las caracterizaciones que se dan en los diferentes territorios, pues tienen diferentes comportamientos. Entonces esto lo vamos a analizar, por supuesto, posteriormente. Definición nuevamente del concepto de mercado: el sitio de confluencia entre la oferta y la demanda. Y cuando hablo de sitio coloco esa acepción de sitio sobre la base de esa perspectiva espacial o territorial, ¿sí? El mercado colombiano, pues obvio. El mercado boliviano. El mercado de Estados Unidos, pero más exactamente, por ejemplo, el mercado de Florida, por decir algo, o en el caso colombiano, el mercado de Bogotá, su demanda y su oferta, ¿sí? Y esto opera para muchos mercados, pero como estamos teniendo en cuenta el mercado de la agroindustria, pues por supuesto enfatizamos en su análisis. Y decíamos que también tenemos en cuenta la perspectiva cuantitativa, que desde la oferta es el número de unidades colocadas a la venta y desde la demanda es el número de unidades solicitadas en compra. Ya decíamos en su momento que cuando hay igualdad de estos dos
números, pues por supuesto habrá un mercado en equilibrio. Algunos elementos que son sustanciales y fundamentales en análisis en alguna medida de este tipo de productos es aquellos factores que influyen por una parte en la demanda, porque el caso de la oferta es un poco diferente, y que vamos a tener en cuenta. Y los analizamos sobre la base en algún momento de algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del café, si aumenta el precio del café, automáticamente baja la demanda. Si es un producto que no tiene elasticidad o que tiene elasticidad en el precio, pues tiene una reacción diferente. Pero por lo general lo que ocurre es que cuando un bien de este tipo aumenta de precio, baja la demanda. Es decir, el número de unidades solicitadas en compra son menores. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Cuando hablo de demanda, hablo de la cantidad, por supuesto. Fíjense ustedes que aquí hay una relación en alguna medida interesante. Ya después, cuando miramos los tipos de mercados respecto a los oferentes y los demandantes, vamos a asociarlo dependiendo otro tipo de productos. Ahora, pensando relacionalmente en diferentes productos de la misma línea, y en este caso puede ser el café y como sustituto el té, aunque yo no creo necesariamente que el sustituto del café sea el té, pero presentándolo en una perspectiva internacional, decimos que si aumenta el precio del sustituto, aumenta la demanda del café. Y si baja el precio del sustituto, aquí aparece como sustitutivo, recuerden ustedes que están utilizando términos del español, baja la demanda del otro bien. Para enfatizar nuevamente, si aumenta el precio del sustituto, o sea, el producto que reemplaza, aumenta la demanda del otro bien, o sea, en este caso del café, cuando hacemos ese análisis comparativo. Si baja el precio del sustituto, en el caso del té, pues baja la demanda del otro bien, ¿sí? O sea, del café. Si dos productos son complementarios, el café y una tostada o un croissant o un pan o un bizcocho, si aumenta el precio del complementario, el croissant, el pan o el bizcocho, la galleta, baja la demanda del otro bien. Por supuesto que esto no es exacto, no es una ley que podamos definir como axioma o que lo podamos definir como un teorema exacto, no, sino que obedece también a particularidades del sitio donde se demanda el producto. Pero pensemos en un mercado de distribución masiva, donde se satisface la necesidad básica o elemental del alimentarse. Cosa diferente es cuando vamos a un sitio exclusivo y vamos a colocar un nombre, Juan Valdés, y pedimos un café o un croissant y a veces ni siquiera preguntamos el precio porque vamos muy bien acompañados y eso genera cierta tensión psicológica que nos lleva a no hacer este tipo de preguntas porque socialmente podría considerarse impertinentes, ¿no? Estamos hablando de mercados pues que podemos clasificar en alguna medida de competencia perfecta, pero también de competencia general, ¿sí? Y el mismo ejemplo, si baja el precio del complementario, o sea, el croissant, la galleta, etcétera, aumenta la demanda del otro bien. Esto es muy relacional, ¿sí? Fíjense que aquí se hace el análisis comparativo, pero es relacional. Pero hay otro elemento fundamental, yo creo que uno de los más importantes que tiene que ver con los mercados y con la demanda y con la oferta, y es el que tiene que ver con los ingresos o con la renta que tienen los individuos. Aquí la definición de bien normal está dada sobre la base
de la tipificación de mercados donde hay libre competencia, es decir, donde hay muchos demandantes y muchos oferentes, y donde hay concurrencia entre la oferta y la demanda. Si un bien es normal, si aumenta el precio, aumenta la demanda, dependiendo en alguna medida de que el ingreso aumente, ¿sí? Si disminuye el ingreso, o sea la renta, disminuye la demanda. Es como una lógica de propensión general al consumo. Si yo tengo altos ingresos, yo tengo teóricamente la posibilidad de comprar mayores productos de diferente orden. Es decir, la demanda de los productos depende de los ingresos de las personas. Aunque hay casos de productos en los cuales la gente, teniendo aún el dinero y los ingresos, pues no los demanda. Pero eso tiene que ver con otros factores que no son los que analizamos acá. Si es un bien inferior, si aumenta el ingreso, la renta, disminuye la demanda. ¿Por qué? Porque ascendentemente quiero un producto mucho mejor. Cuando vemos la jerarquía de las necesidades del señor Maslow, vemos que en la medida que aumentan los ingresos, la gente tiene la tendencia a ir hacia mercados más selectivos y a mercados más complementarios y más amplios y que ofrezcan mayor valor agregado. Otra cosa es si disminuye el ingreso. Si disminuye el ingreso, aumenta en alguna medida la demanda. ¿Por qué? Porque son bienes que a los cuales tengo acceso, ¿sí?, por mi capacidad de pago. Fíjense que la diferencia es de que si aumenta el ingreso, pues yo me cambio de producto y pago un mayor valor por un mayor valor agregado también y por unas mejores características de ese tipo de servicios, ¿sí? Ya otro que tiene que ver con las preferencias es que si aumenta la preferencia por un bien, esto parece un poco redundante, pero ocurre que aumenta la demanda. Es decir, si tenemos una acogida en el mercado de una nueva margarina o de una nueva carne procesada y lo hacemos preferente o preferible, aumenta la demanda. Es un poco contextualizado a mercados en los cuales no se ha definido si es un producto estrella o si es un producto vaca lechera que se va a demandar continuamente. Entonces, si aumenta la preferencia por un bien, pues aumenta la demanda. Si disminuye la preferencia, como es obvio, pues va a disminuir la demanda. Ese tipo de definiciones que a veces son tan tautológicas debe quedar claro, así sean tautológicas en alguna medida, porque a veces son cosas elementales que no tenemos en cuenta cuando desarrollamos o instrumentalizamos nuestro plan de marketing. Ya en lo que tiene que ver con las expectativas, pues analizamos las expectativas de precio. Eso ocurre mucho en economías volátiles, donde la inflación es elevada y donde el ingreso per cápita a veces es bajo, entonces el precio ejerce una presión sobre el consumo. Si aumenta el precio, pues baja la demanda dependiendo de esa expectativa que se había enunciado anteriormente. Entonces el enunciado podría ser, si se espera que el precio del bien suba, aumenta la demanda del bien. Ocurren otro tipo de mercados también, por supuesto, ¿sí? Si sabemos que el mercado del dólar va a aumentar el precio del dólar, la gente tiene la tendencia a comprar dólares. Si hay expectativa del aumento de la finca raíz, la gente tiene expectativa de comprar apartamentos, casas, depósitos, oficinas. Pero si se espera que el precio del bien baje, pues la demanda también bajará.
Por ejemplo, en contextos de violencia, cuando vemos que una ciudad es muy violenta, sobre la base de la expectativa, por una parte del precio, por otra parte del contexto, pues la demanda de inmuebles bajará. Ya teniendo otro elemento como expectativa de la renta, si se espera que el ingreso suba, pues la gente aumenta la demanda de bienes pues tradicionales, normales, sin ser muy casuístico y específico, ni en contextos indeterminados y volátiles, pues esta sería la reacción. Si se espera que los ingresos bajen, pues la demanda de los bienes baja. Y por supuesto también factores demográficos que también influyen en la demanda, el tamaño de la población. Es lógico que si una población aumenta porcentualmente, pues en ese mismo porcentaje que aumenta la población, aumentará la demanda del bien, sobre todo si es un bien como el de que a veces colocamos nosotros en el mercado, que son para el plano alimentario, o sea, de primer nivel de la jerarquía de necesidades fisiológicas, o sea, aquellas que garantizan que la supervivencia de la especie. Entonces, si la población aumenta, aumenta la demanda del bien. Y por supuesto, si la población baja, disminuye la demanda del bien. ¿Qué ocurre cuando disminuye la demanda del bien? En la lógica de un mercado de competencia perfecta, el precio baja. Sí, o sea, se da una relación a veces simétricamente opuesta. Si aumenta la demanda del bien, a veces aumenta el precio. Tocaría analizar producto a producto. Pero por otra parte, una vez hemos evacuado el tema de la oferta, la demanda y en alguna medida los mercados, vemos esos tipos de mercados porque es el sitio donde vamos a hacer nuestro esfuerzo de marketing y podemos mirar las diferentes perspectivas en una de esos mercados. Y lo vamos a ver por perspectivas. Por ejemplo, desde el número de actores, que aquí en alguna medida es determinante, por una parte, las condiciones condignas de ejercicio de poder por parte de esos actores. Pensemos en el monopolio. Y lo voy a definir también pragmáticamente para que el nivel de recordación aumente. Empezamos con el monopolio. El monopolio corresponde, desde el número de actores, un oferente y muchos demandantes. Muchos demandantes. Un oferente, muchos demandantes. Fíjese, en términos del número de actores. No mirando el escenario de ejercicio de poder solamente, sino el número de actores. ¿Qué ocurre cuando uno es el único que tiene el bien? Pues automáticamente uno define el precio en el que coloca los bienes, productos y servicios para que sean demandados por la población en general, sobre todo en el mercado de los alimentos. Afortunadamente el mercado de los alimentos a veces obedece a lógicas más de competencia perfecta. Y encontramos también el oligopolio, el cartel o trust. El oligopolio es algunos oferentes, muchos demandantes, lo mismo que el cartel y que el trust. A veces se actúa como cartel cuando hay asociaciones que en este momento son ilegales y que son teóricamente delitos, cuando 3, 4, 5, 6 productores se ponen de acuerdo para administrar el precio y las calidades de los productos. Eso está vedado por la ley, ¿sí? Pero si miramos el mercado colombiano en muchos de sus productos, pues una cosa es lo que dice la ley y otra la realidad de los mercados. Es decir, a veces los precios obedecen similares, no obedecen necesariamente a la realidad de la oferta y la demanda, sino que obedecen a acuerdos comerciales que sean tácita o explícitamente entre los oferentes, en este caso pocos oferentes y muchos demandantes. Y encontramos el mercado del cual hemos hablado anteriormente, en el cual encontramos muchos oferentes y muchos demandantes. Y ese es el mercado de la competencia perfecta. Muchos oferentes, muchos demandantes. Eso hace que dentro de la distribución del mercado
haya cierta estabilidad por una parte, pero también se presenten unos precios relativos y no muy diferenciados, salvo por otros elementos constitutivos de los valores agregados que tengan esos productos. Inclusive algunos tienen que ver más con el empaque, con la presentación, con la dosificación, etcétera, etcétera. Cuando determinemos la caracterización de los productos vamos a apreciarlo más claramente. Y encontramos el monosomnio, mono, uno, somnio, demandante, o demanda, o compra. Monosomnios, como anteriormente encontramos, como la Federación Nacional de Cafeteros, que compraba el café de toda la producción nacional, absolutamente. Hoy en día se ha diversificado y ya se ha abierto un poco ese mercado. Pero en el caso de los cereales, la asociación o la Federación Colombiana de Cerealistas era un monosomnio. En el caso del cacao se presentan aún todavía trazas de monosomnios. Muchos cultivadores que concentran su oferta en un solo comprador o en muy pocos compradores, o en la transformación directa de sus productos cuando son cooperativas de trabajo asociado, cooperativas agroindustriales o cooperativas agrícolas. Entonces, en el caso del monosomnio, para que quede claro, un solo comprador y muchos oferentes. Y encontramos también el oligosomnio, que son algunos compradores y muchos, pero muchos oferentes, ¿sí? Cuando se asocian 3, 4, 5 empresas y también tienen ejercicio de poder condigno en torno a precios, distribución, programación de esa producción, etcétera, etcétera. Dentro de otra perspectiva que vamos a estudiar está la perspectiva de las características del bien, producto o servicio. En algunos casos ustedes ya conocen algunas definiciones, saben, por ejemplo, el mercado de bienes perecederos, aquellos que difícilmente o fácilmente, perdón, se degradan y pierden su naturaleza y pueden llegar a pérdida, en algún caso de las cosechas, ¿no? Y hay unos productos de mercado de bienes imperecederos, aquellos que duran mucho tiempo, parecido un poco al de los duraderos, pero dentro de los duraderos caben otros tipos de productos de origen no netamente agroindustrial ni agropecuario. También encontramos el mercado de bienes industriales, son mercados específicos, y el mercado, por supuesto, de servicios. Desde el ámbito geográfico, vamos desde lo general a lo particular o de lo particular a lo general, pero iniciamos con el mercado global que tiene o está agenciado en todo el mundo, en todos los países. No es la internacionalización de la empresa propiamente dicho, sino la condición de hacer parte de un mercado que es general, ¿sí? Y en el cual participan unas empresas ya previamente definidas a nivel global. Encontramos el mercado internacional, donde se hace presencia en algunos países, no necesariamente en todos. El mercado regional, por ejemplo, el mercado internacional, el mercado de Sudamérica, por decir por retomar alguno. En el caso del mercado regional también podría ser Sudamérica, o se podría ser el mercado del CARICOM, o podría ser países asociados que conocen como naturaleza en alguna medida económica que la integración es importante para obtener mejores precios de productos de origen internacional. Encontramos el mercado nacional. Esto para medición es muy importante. Por ejemplo, decíamos o podemos decir que el mercado nacional de consumo de la pitaya está calculado en tantos kilos, entonces nuestra producción da tantos kilos, entonces podría haber un equilibrio o podría no haber un equilibrio orientado todo hacia el mercado internacional. Pero hay otros elementos a tener en cuenta, es que el precio a nivel internacional es más favorable para el productor y para el que transforma, ¿sí? Por otra parte también, entonces toca tener en cuenta esos elementos. También encontramos el mercado departamental,
medible, cuantificable por el número de unidades, el mercado municipal y el mercado, por supuesto, local. Ya también encontramos otra taxonomía o clasificación desde la caracterización de sus compradores. Excúseme que esta fue una clasificación que elaboré para, específicamente para esta sesión. Si ustedes miran en diferentes libros encontrarán algunos más, algunos menos, pero trate de ser sucinto en el manejo del objeto de estudio de lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos orientando el seminario. Entonces, en el mercado de los consumidores, de esa caracterización o clientes finales, hay mercados de uso y hay otros de consumo. Encontramos también el mercado industrial, va hacia los bienes intermedios o a la elaboración de otros productos que después llegarán a los consumidores finales. También encontramos un mercado de distribuidores, aquellos que son intermediarios en alguna medida o que hacen parte de los canales de distribución. Ya después vamos a ser más específicos respecto a la agroindustria. Y encontramos el mercado institucional o gubernamental. Por supuesto, encontramos el que tiene que ver con la ubicación de los productos o servicios, y aquí es donde nos ubicamos nosotros, sobre todo en este plano que es específicamente focal en nuestro objeto de estudio. Fíjense que acá encontramos el mercado agropecuario, el que provee de bienes, productos o servicios de origen agrícola y pecuario, pero pues también se diferencia en alguna medida del solo mercado agrícola o del solo mercado pecuario o del solo mercado forestal o del solo mercado biológico, a pesar de que pues teóricamente se contienen todos. Encontramos también el mercado netamente de la producción o transformación de esos bienes de los anteriores, el agroindustrial, que puede ser agroalimentario también, que puede ser también orgánico en alguna medida, verde, del eco-marketing o del green marketing. Estas son acepciones que tienen que ver con la ubicación de esos productos o servicios, pero también con la caracterización de esos bienes, productos o servicios, ¿sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, el concepto de mercado verde ha cambiado con el tiempo y a nivel internacional encontramos el green marketing, que tiene que ver con mercados de desarrollo de economías biosostenibles, no solo sostenibles en términos y sustentables en términos económicos, sino biosostenibles. Es decir, que la producción no agreda el medio ambiente ni las futuras generaciones. En tanto que el mercado verde pues tenía en términos teóricos algunas limitaciones de orden conceptual. Y encontramos por supuesto mercados diferenciados como el orgánico. Es decir, aquellos mercados en los cuales dentro de esos anteriores no interviene fungicidas, pesticidas o elementos que le pueden hacer daño al ser humano por su consumo. Otra perspectiva es desde el sector en que están ubicados sus productos o servicios. Fíjense ustedes que en esta clasificación pues lo hacemos por sectores. El anterior sector era el agropecuario, agroindustrial, agromarketing, etcétera, etcétera. Este tiene que ver con esa influencia en la economía nacional sectorial, ¿sí? Encontramos el turismo, el educativo, el automotriz, el inmobiliario, el asegurador, el ferretero, el textil, el bursátil, el accionario, las divisas, etcétera, etcétera. El cementero, por decir algo, el tecnológico, bueno, pero pues hacemos esta clasificación en términos generales para que sea entendida con mayor facilidad. Y encontramos otros tipos de mercados que sin obedecer a ninguno de los anteriores, pues vale la pena tener claro que son conceptualmente. Por ejemplo, el mercado abierto, aquel que se presenta en algún momento sin definir algunas normas institucionales, ¿sí?, o leyes que obliguen a los oferentes y a los demandantes
respecto a contextos geográficos, regionales, etcétera. Es el mercado abierto. En esto se ve mucho en el sector financiero a nivel internacional las operaciones a mercado abierto, ¿sí? Son condicionamientos especiales que se presentan en la negociación internacional. Encontramos también el mercado de cambios, en este caso sería el mercado de divisas. Recuerden ustedes que las divisas no son solo los dólares, sino que son todas las monedas del mundo, que son susceptibles de cambiar por moneda nacional en algún momento con una representación de valor, ¿sí? Y pues por supuesto que los más demandados son los dólares en términos comerciales, los yenes, los wones, la libra esterlina, el euro, etcétera, etcétera. Entonces los mercados de cambios también confluyen oferentes y demandantes. ¿Qué ocurre cuando hay pocos dólares en la vida real? Entonces el precio del dólar sube porque aumenta la demanda sobre los dólares en algún momento. Y cuando esto ocurre, pues a veces esa intermediación es intervenida por el Banco de la República cuando éste inyecta dólares al mercado para que no suba cambios drásticos y afecte la economía nacional e internacional y el volumen de exportaciones o de importaciones. Encontramos también los mercados de ocasiones, aquellos que se presentan por una ocasión específica, por ejemplo, mercados de ferias y exposiciones, por decir algo, o mercados tecnológicos por semanas, o el viernes negro, por decir algo, o yo creería que un mercado de ocasiones es cuando se excepciona de IVA por un día, 2 o 3 días al año en un país específico, pues la gente hace compras de ocasión precisamente por la ventaja que daría no pagar el impuesto al valor agregado. Y hay otros que tienen que ver con el mercado exterior, es todas las transacciones que se llevan a cabo en el exterior. El mercado interior, en este caso, sea de Colombia, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, es un mercado que solo tiene que ver con la zona geográfica de la cual se esté hablando. Y por supuesto encontramos el mercado negro, es un mercado que no está mediado por la legalidad por una parte y que en alguna medida pues coloca productos, bienes y servicios o por un menor valor con unos condicionantes de ilegalidad en algún momento. Y aquí hay unos que tienen que manejar ustedes en sus futuros informes, que sería el mercado actual. Entonces decimos que el mercado actual, por ejemplo, de una ciudad como Cali es de 50.000 kilos día de determinado insumo o determinado producto. Ese sería el mercado actual. Calculándolo demográficamente en términos de tendencia, hacia 5 o 10 años pues aumenta la población y aumentaría la demanda y ese mercado no sería actual sino sería un mercado tendencial, es decir, un mercado que con el tiempo sufriría cambios o mutaciones por efecto de los cambios demográficos. Encontramos también un mercado potencial que es aquel en el cual podríamos adquirir un bien, producto o servicio, ¿sí? O se puede tener acceso a un bien, producto o servicio siempre y cuando haya capacidad de pago, ¿sí? En el caso específico para la organización, un mercado potencial sería, por ejemplo, para la universidad, pensando en 3.000 estudiantes que entraran por semestre, y pensando en una población de 15.000 habitantes en una zona rural, por decir algo, entonces pensaría uno que el mercado potencial son los 15.000 bachilleres que salen, ¿sí? Pero los que realmente ejercen su acceso a la universidad serían por supuesto más bajos por los requisitos que exige la universidad. Pensando como universidad privada, pues el mercado potencial estaría sufragado por los costos de las matrículas en la medida en que la gente las pueda pagar. Caso diferente al caso de la universidad pública, pues en el cual toca cumplir ciertos requisitos académicos, ciertos estándares de calidad y ciertos condicionamientos especiales. Ya hemos hablado del mercado tendencial, es hacia dónde se orientan los mercados y sus posibles desarrollos en términos de la demanda para la organización. Y hay otros que tienen que ver con el desarrollo de productos que se compran previamente
uno llamaría en términos diferidos. De estos mercados de futuros podríamos hablar del mercado del café, podríamos hablar del mercado del petróleo, podríamos hablar del mercado de la bauxita, del mercado del cobre, del manganeso, podríamos hablar de ese tipo de mercados que necesitan satisfacer las necesidades de consumo intermedio, o sea, orientado hacia las industrias para que la producción no se detenga, entonces se compran con anterioridad. Entonces esos mercados de futuros ocurren cosas pues bien interesantes porque no todos esos bienes, productos y servicios tienen la misma forma de ser colocados en el mercado. Y encontramos unos mercados de tránsito. A mí me parece que todos esos mercados de tránsito podríamos enunciar algunos como las zonas francas, otros las zonas de producción rápida. Por ejemplo, los buques japoneses que pescan en alta mar o en aguas internacionales, pero procesan esos productos al interior del mismo barco y por donde pasan pues van dejando su producción con una marca de origen japonés, ¿sí? Sin haber entrado a su territorio, sino una explotación directa que se presenta del mar. Estos han sido en alguna medida los tipos de mercados, pero por otra parte pues acentuamos nuestra óptica sobre todos aquellos que tienen que ver con el foco que enunciamos el día de hoy, es decir, todo aquello que sea de origen agropecuario, en algún momento piscícola o biológico, forestal, etcétera, es una vez transformado, una vez producido, sobre la base de esos insumos se convierte en nuestro objeto de estudio, que es lo agroindustrial. Entonces por eso queríamos o estamos entrando dentro de ese elemento fundamental del mercado. Mercado, sitio de confluencia entre la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Oferta, por una parte el número de productos ofrecidos para vender y por otra parte la demanda, productos solicitados en ventas por los posibles consumidores, sean en términos generales hacia la industria, o sea, hacia los mercados finales o consumidores finales. El tema del día de hoy no tiene mucha bibliografía específica, es decir, se ha agrupado casi todo en términos generales en torno a lo agropecuario. Hoy tratamos de hacer una inferencia netamente específica y focal. Espero pues por supuesto que ustedes profundicen, y en términos de documentales no es mucho lo que se ha detallado, ¿sí? Y por supuesto vamos a profundizar en la segunda parte de este tema que podemos apreciar y que tiene que ver con desarrollos más allá de lo general o lo conceptual. Por el día de hoy, señores, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo tema. Feliz día.